Quiero contaros la historia de mi madre. Mi madre, de 65 años, se suicidó hace 2 meses y medio debido a una nueva enfermedad. Esta enfermedad se llama electrosensibilidad. Ser electrosensible significa ser consciente que hay una radiación electromagnética cerca con dolor. Y eso es lo que tiene mi madre. Bueno, pues debido a esto me he involucrado mucho y quiero avisaros del grave peligro que sufrimos toda la sociedad debido a la implantación de los sistemas inalámbricos. Es decir, sistemas wifi, inalámbricos en casa, los DEC, las cámaras vigila bebés, las antenas, los microondas. Entonces quiero haceros un llamamiento porque es una tecnología que se está demostrando científicamente de que es súper dañina. Es una enfermedad que está causando un montón de enfermedades que nos las tomamos como normales y no sabemos el por qué nos vienen. Por ejemplo, hay gente que tiene tiroides, que tiene diabetes, que hay dolores de cabeza, dificultad para dormir, pérdida de concentración, la hiperactividad de los niños. Y hay mucha gente que se quita del foco y mejora notablemente. Entonces, mi aviso va por ahí, es que la gente se conciencie y que a la medida de lo posible quiera escuchar, que es gratis, y quitar sus sistemas inalámbricos al menos de su casa. Somos eléctricos, fundamentalmente, desde las neuronas hasta la punta de los dedos. Movemos un músculo en base a un impulso eléctrico. Late el corazón en base a un impulso eléctrico. Pensamos en base a impulsos eléctricos. Y esto es afectado por la electricidad del exterior. Entonces, claro, tenemos el símil de que nosotros tenemos la sensación de que hemos metido a los hijos dentro del microondas y hemos cerrado la puerta. Y ahí nos hemos quedado. A ver qué pasa. Pues con un móvil me tocan mis neuronas. Con un transformador me tocan mis neuronas. Y ahí entramos ya en los derechos fundamentales de la persona. Para mí, ya es la pérdida total de libertad. Pues es en Noruega, en Suecia, no hay wifi en las escuelas, se recomienda que no se tengan estos sistemas inalámbricos en las casas. Los que nos damos cuenta podemos poner un remedio. Los que no lo advierten, quizá aparecerá un cáncer y no podrán poner remedio. Lo peor es el estado de salud con el que vas día a día, es el levantarte de la cama, salir a la calle y estar en una huida cuesta arriba, que le digo yo. Estás subiendo fatigado de las ondas, de campos minados, ¿no? No tienes acceso a la biblioteca y todo eso, pero a todo eso te acostumbras a vivir. Lo que no te acostumbras a vivir es a la falta de salud. Afecta a los enlaces de ADN, afecta a la melatonina, hace crear proteínas de estrés en las células. Altera el sistema circulatorio, altera el sistema hormonal, sobre todo el hormonal, el neurológico, el nervioso. Pero a partir del año 2000, que la Organización Mundial de la Salud declara los campos electromagnéticos potencialmente cancerígenos, los gobiernos tienen la obligación ética de protegernos de eso, y no lo están haciendo. Hemos hablado con periodistas donde le hemos dado nombres propios de compuestos químicos y han dicho no, eso no se puede mencionar porque la gente no entiende. ¿Cómo vas a decir bisfenol A? Eso se le pone muy cuesta arriba. Y yo le digo, pero si se sabe la alineación del Barça. Aquí está emitiendo el móvil y aquí el aparato. Mira, pues cuando muevo el móvil, como en la parte izquierda mía. Bueno, ya estuvo bien de freír mi cerebro, ya veis. Bueno, pues estoy en un microondas metido. Por un lado puedo medir y por el otro lo emite. Lo huelo todo, a mucha distancia. Puedo leer lo que llevas en tu cuerpo, lo que has hecho, dónde has estado, quién te ha besado. Lo siento todo. Las ondas, tu wifi, el de cuando hablas con tu amiga y cuando no, todos nuestros maravillosos y completos smartphones.
el gel, la cola, el pegamento, los suavizantes, detergentes, colonias, perfumes, ambientadores, cremas, champús, tu cigarro, la barbacoa del sábado, vuestros humos, lo que ponemos en el agua, metales, cloro, bisfenoles, formaldehídos, ftalatos. A veces lo oigo todo. A veces la luz me atraviesa, entrando hasta el fondo de mi cerebro. Sé lo que tú ignoras todavía. Sé lo que es bueno para ti, para mí, para todos. Sé lo que te hace daño mientras tú permaneces dormido, acomodado, en el engaño. A veces pienso que hablo un idioma secreto. Aminitajo, su caterellatri voluta per tremunaco l'MP, se pelutri vayovita mosé. A veces creo que soy invisible. Megasentidos, lenguas y conocimientos desconocidos, invisibilidad, definitivamente tengo superpoderes. Para este corto me piden que no vulnere ningún derecho fundamental de la persona. ¿Os preguntáis quién soy? ¿Cómo soy? Pues a pesar de ser superhéroe tengo vergüenza. Esto es todo lo que os muestro. Mi antifaz de guerra. Sí, vamos a conocer, como tú decías, el caso de Ángela. Ella tenía claro, ella pedía a las autoridades que retirasen una antena de telefonía móvil que estaba al ladito de su casa y que, según ella, le estaba matando poquito a poco. No sabía cómo pedir ayuda. Aquí en Espejo Público seguimos muy de cerca su caso y, desgraciadamente, acabó de la peor manera posible. Ángela Jaén era electrosensible. Durante 1 año y medio luchó contra su enfermedad, una patología que en España no está reconocida. No podía acercarse a ningún aparato que emitiese ondas magnéticas. Los teléfonos móviles y las antenas eran su peor enemigo. Hace 6 meses, Ángela acabó con su vida. No pudo escapar a tanta tecnología. Pero siento no que lo aguante estar aquí, siento no que lo aguante. Yo prefiero irme donde el perro, donde el perro, yo sé que me voy a morir allí, te nos quedamos. Salta. Insomnio, poco apetito, escozor de garganta, temblores eran algunos de los síntomas que Ángela padecía al estar cerca de aparatos eléctricos. Tuvo que marcharse de su casa en Pinto porque a pocos metros tenía una antena de telefonía móvil. Y tengo enfrente de mi casa una antena que ha sido la que me ha radiado a mí. Se nos ha quitado la vida a toda la familia entera. Llevo recorriendo ya 8 casas y en ninguna puedo estar, porque el que no tiene wifi tiene teléfono móvil. Y las instituciones no se hacen responsables de nada de lo que nos está pasando. Nunca encontró una casa libre de electromagnetismo. Se mudó 9 veces. Cuando salía a la calle se protegía con este velo de hilo de plata que repelía las ondas. Nadie te cree. No. Ni siquiera los médicos saben lo que te ocurre. Por favor, ¿cuáles son los síntomas? Seca la garganta automáticamente. Se me queda como un río cuando se seca. Y todo el día bebiendo agua. 6 litros de agua me está bebiendo diariamente. ¿Sí? Luego mucho dolor de oído y es como si fuese una flecha que me traspasa hasta por aquí. Y como si, yo no sé cómo explicarme, es que no sé explicarme. A los pocos meses decidió suicidarse. Su familia lucha ahora para que les oigan y se tome en serio los peligros de las ondas. Están convencidos que es la nueva epidemia del siglo XXI. Tenemos a Ángela, el hijo de Ángela. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ante todo, nuestras condolencias. Muchas gracias. Seguimos muy de cerca el caso de tu madre, que nos iba a decir que iba a acabar así. ¿Se lo tomaba un poco en serio la sociedad en general a tu madre? Es decir, ¿se la trató como una histérica? Totalmente. Mi madre, íbamos a los médicos se reían de ella. Íbamos al ayuntamiento de Pinto, obviaron todas las peticiones de auxilio que hicimos, amigos incluso. Es una cosa que la gente, como no te cree, te toma por loco. Y resulta que si fuera solo mi madre la única persona del mundo, muchos casos, no, muchos no. O sea, hay miles de casos. Y van a más, va creciendo. Hombre, que va creciendo. Es una patología nueva, ese es el problema, ahora lo hablaremos con Laura. Pero hay toda una campaña, toda una campaña para que crean que las personas que lo sufren no es más que un problema psicológico. ¿Qué síntomas? Hay hasta informes médicos que dicen que es mentira. O sea, hay mucho interés en que esto no se hable. Exactamente. ¿Por qué, Ángel? Pues son los intereses que hay. Pero en el resto de Europa se están poniendo coto a esto. Por ejemplo... Mira, en Francia, por ejemplo, ha habido un anteproyecto de ley ya firmado hace 1 mes y medio
que van a quitar el wifi de las escuelas. En la India se lo están planteando ya. En Inglaterra, en Reino Unido, han cogido y van a aplazar la instalación de Smart Meters, que son los medidores inteligentes de la luz, gas y agua, que van a ir por medios inalámbricos. Eso lo van a aplazar hasta dentro de un año para ver qué está pasando con esta epidemia. Esto es real. Y aquí 57 millones de teléfonos móviles en marcha. Somos uno de los países con más telefonía móvil, vamos, por lo que veo. Ángel, tú te has dedicado a investigar y a estudiar este fenómeno, Pues mira, ¿no? llevo... Mi vida ahora solo lo que hago es pedir justicia y que esto se sepa. Llevo 2 años contactando con mucha gente, científicos, políticos que lo saben, médicos, afectados. ¿Qué mató a tu madre? Es decir, ¿la impotencia por sentirse tan rechazada, tan poco reconocida, tan poco amparada? ¿O los síntomas en sí, el malestar que le provocaba la enfermedad? Vamos a ver, los síntomas eran... tenía muchos síntomas que pensábamos que era de la edad, igual que mi padre. Porque mi madre enfermó porque tenía enfrente una antena, lo tengo muy claro. Entonces, fue irse de esa casa y todo mejoró. O sea, todos los síntomas que pensábamos que era de la edad desaparecieron, tanto mi padre como mi madre, menos la abrasión en garganta y oídos. Entonces, ¿qué pasó? Íbamos a los médicos se reían. Estábamos hablando con Ángel, él, bueno, nos decía que trae un radiador, vamos, un medidor de radiación, para saber hasta qué punto las ondas electromagnéticas nos afectan en nuestra vida diaria o no. Este es el ruido que hace ahora, más ruido, más ondas, ¿no? Sí, esto lo que significa que tenemos una corriente electromagnética de 1 voltio por metro, es decir, en 1 metro de distancia hay 1 voltio. Bueno, aquí estamos todos conectados. ¿Podrías colocar...? Ahora mismo, ¿no? Hay bastante, pero vamos, ahí dentro he visto hay bastante más en la redacción debido a los Esto es lo que llevaba tu madre. Sí. Es un protector de ondas. Está hecho de... De fibra de plata, es un principio físico, que es una jaula de Faraday. Ya, ¿Os dais cuenta cómo se ha silenciado? Ahora lo entendemos. Bueno, Pero, su madre... ¿así se puede vivir? No, de hecho la vimos en las imágenes que les reproducíamos antes. Tu madre se pasó años bajo... Pues se tiró 18 meses. Esa tela. Aproximadamente. Pues yo creo que fue, bueno, como empecé a estar enferma en el año 1996, de repente no podía casi levantarme de la cama, me encontraba muy débil, no tenía fuerzas para nada, en un estado así de nebulosa y confusión, con un montón de síntomas. Pero fue años después que un médico que me estaba tratando me dijo que había ido a unas conferencias en el extranjero y que había ido a una que habían hablado de que había personas que estaban teniendo este cuadro, que era clavado al mío, por el tema de las antenas de telefonía, o sea, por esta exposición a campos electromagnéticos de alta frecuencia. Y creo que fue en el 2004, 2003, no recuerdo bien. Pero entre tanto ha habido un montón de diagnósticos, o sea, tengo algún otro problema de salud. ¿Y qué me pasaba? Que me sigue pasando cuando estoy expuesta. Pues mareo, confusión mental, dolores de cabeza fuertes, como si me clavaran cuchillos en la nuca, por ejemplo. Claro, esto va progresivo, va poquito a poco, ¿no? O sea, empiezo con malestar, luego el mareo, luego me empiezan los dolores de cabeza. Pero, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, como si me quemara el sistema nervioso, como si me echaran alcohol en los nervios. O sea, eso es lo peor a nivel de sensaciones físicas, porque es muy angustioso, porque es como si me echaran alcohol hirviendo directamente. Pero, por ejemplo, también náuseas, ganas de vomitar, pierdo la memoria a corto plazo. O sea, por ejemplo, voy a hacer algo y en el instante ya no sé lo que voy a hacer. Y entonces das muchas vueltas, pierdes mucho tiempo. Esto sí, no estoy demasiado expuesta porque entonces ya ahí termino en cama. O sea, directamente es que no puedo con mi cuerpo, o sea, no me puedo mover, me duele todo muchísimo. Yo era una chica absolutamente normal. Aquí estoy con mi madre. Aquí estoy con una amiga en Poraventura. Actualmente me encuentro de baja laboral porque desde el mes de febrero pues he descubierto que soy electrohipersensible. No puedo llevar una vida normal, yo me fatigo muchísimo, no tengo fuerza para hacer nada. No puedo salir a la calle porque en el momento que tengo que montar en el metro y va la gente con las tablets o con los teléfonos o con lo que sea, yo me noto que me pega un bajón, o sea, me quedo sin fuerza, me quedo hecha polvo. Me duele todo el cuerpo, me duelen los brazos, me duelen las piernas, me duele la cabeza, tengo problemas para respirar, me ahogo, tengo ansiedad
Tengo un nerviosismo interno constantemente. Cuando empecé a acudir a la seguridad social a contarle la sintomatología que yo presentaba, automáticamente pues me mandó a salud mental para que allí me viera el psicólogo. Pero yo he llegado a despedirme de mi hijo porque he temido por mi vida. Yo me ahogaba. Quiero trabajar, quiero poder ir a comprar, quiero poder ir al centro comercial sin encontrarme mal. Quiero poder coger el transporte público sin estar radiándome los autobuses con wifi. Quiero ir en el metro, que no me afecte. Quiero salir al parque con mi hijo. Esto te va menguando día a día. Y como yo, estamos mucha gente. Estamos obteniendo caso omiso de las autoridades, de los médicos, de las propias personas que están alrededor que no lo comprenden, que no somos solo 4, que somos muchas personas que estamos así. Y tengo 34 años y tengo un hijo de 4 y por favor yo quiero seguir con mi vida normal, que ya le pasó suficientemente mal y yo no me merezco esto. El ponente pues es Joaquín Fernández Solà, que es coordinador de la unidad de fatiga crónica del Hospital Clínic de Barcelona. Joaquín, adelante. Muchas gracias, es un auténtico placer compartir con ustedes esta jornada. Yo, de una forma muy breve, quiero poner en relevancia la realidad médica, la realidad clínica de cómo son los pacientes, por qué consultan los pacientes, qué dificultades médicas reales tienen los pacientes. Yo no me considero un experto en electrosensibilidad, pero creo que no hay expertos médicos y probablemente la organización no ha encontrado ninguno mejor. Yo creo que debe haber personas no expertas solo, que los expertos deben estar en el campo pues, tecnológico, etcétera, o incluso en la medicina básica. Creo que en el nivel clínico debe haber personas sensibles, porque no es difícil entender que una persona pueda tener síntomas relacionables temporalmente o de una forma cercanamente, ¿no?, a la exposición a una onda de emisión de esta naturaleza, sino simplemente querer hacer caso al paciente. Es decir, la mayor parte de pacientes que consultan y vienen a nuestras unidades, que son unidades de referencia en enfermedades complejas, en enfermedades emergentes complejas, pues lo que nos dicen es que han hecho un peregrinaje médico, porque primero han ido a su médico de cabecera y les ha dicho pues, que se deje de manías, después incluso su familia les dice no consultes por eso, no te atrevas a consultar por eso, no te vuelvas loca, mamá, que te van a señalar, te van a de alguna manera estigmatizar, ¿no? Y hacen una serie de peregrinaje, entre ellos pues psiquiatría, reumatología, endocrinología, neurología y otras, ¿no? Y en algunos casos, sin perder la compostura, pues llegan a veces a poder entender un poco lo que les está pasando. Y nosotros intentamos simplemente ayudarles e intentar desde el espectro médico entender que hay síntomas, aquí ya se han descrito más de 50 síntomas que una persona en exposición a campos electromagnéticos puede desarrollar. Algunos de los síntomas son de tipo agudo, es decir, me acerco a la fuente en relación de cercanía y de tiempo y me provoca síntomas, y me alejo y me mejoran los síntomas, ¿no? Y otros son síntomas por acúmulo, esto que se comentaba, el acúmulo, la carga acumulada de los diversos tipos de radiaciones, no solo el wifi, sino el conjunto de radiaciones que en lugar de trabajo, en el domicilio y en sitios de ocio, pues todos vamos asumiendo, este bombardeo que se referían otros ponentes. Pues este conjunto de síntomas a veces puede parecer complejo, pero cuando mínimamente lo conoces no lo es. Ciertamente, los sistemas que tienen más sensibilidad para expresar síntomas son aquellos que son de células excitables, de células que ya tienen en su manera de funcionar, en su manera de comunicarse o de trabajar, ya tienen ondas por sí solas, y que estos campos lo que hacen es alterar las ondas que normalmente utilizan como medios de funcionamiento celular o de transmisión intercelular. Y sobre todo, es el sistema nervioso central. Es decir, la mayor parte de pacientes que consultan refieren que ante exposiciones cercanas o intensas notan dolor de cabeza, una sensación especial de embotamiento, como de desconexión, como si lo hubiesen dejado un poco aturdido, ¿no? Muchas veces tienen también desorientación, desequilibrio, náuseas, insomnio, y los pacientes que tenían más síntomas crónicos
añaden síntomas de otras esferas. La piel se irrita, hace la rosácea facial, la fotosensibilidad en zonas expuestas, hay receptores fotosensibles en la piel, los órganos de los sentidos, hay irritación de las mucosas, la garganta, los ojos, la conjuntiva, la pituitaria de la nariz, también el sistema digestivo, los epitelios que tienen mucha renovación son muy sensibles, puede tener diarrea, puede tener gastritis, puede tener náuseas, se dan alteraciones de estado de ánimo y no son necesariamente psicológicas, sino que el cerebro no funciona adecuadamente, también regulando el estado de ánimo, y que la persona puede ser más ansiosa o alterar su ritmo del sueño o alterar incluso su conducta, estar más excitable, más irritativa, disminuir su líbido, sus relaciones, y un conjunto de síntomas que a veces puede parecer abigarrado, pero que cuando se analiza de una forma concreta está dentro de lo que llamamos síndromes de sensibilización cerebral. Es un término que en medicina va adquiriendo una cierta importancia y que junta todas estas enfermedades, entre ellas también la sensibilidad electromagnética, que dan respuestas biológicas anómalas ante agentes, en este caso ambientales, en este caso radiaciones no ionizantes, pero que no son muy diferentes de los que provocan otras enfermedades. Por ejemplo, la sensibilidad química múltiple. Los agentes químicos son unos agentes que tienen una particularidad también parecida a lo que estamos hablando hoy. Y yo quisiera dejar constancia aquí de que es importante no solo constatar de que esto es una realidad, que es una realidad de consulta médica cotidiana, que además es una realidad emergente, es decir, que cada vez vemos más y tenemos más consultas porque probablemente cada vez hay más población afecta o sensible por estas exposiciones, sino que estos fenómenos de electrosensibilidad se juntan con otros fenómenos que no son especialmente por radiaciones. Por ejemplo, la sensibilidad química no solo se añade, sino que probablemente se potencia exponencialmente. Es decir, si una persona tiene exposición a radiaciones, pero a la vez a productos químicos volátiles ambientales, derivados de petróleo, insecticidas, hidrocarburos, disolventes, lacas, etcétera, pues su efecto nocivo se potencia. Y así podríamos incluso añadir otros factores, entre los cuales estarían factores genéticos. Se ha hablado de la sensibilidad. Ciertamente, no todas las personas que se exponen a los mismos agentes biológicos tienen la misma respuesta. Hay poblaciones sensibles, los niños claramente, los organismos en desarrollo, pero yo diría también las mujeres en general, probablemente por el efecto estrogénico como potenciador a nivel cerebral de esta sensibilización que se ha descrito muy bien, por ejemplo, en el dolor crónico. Y por eso muchos de los pacientes que tienen electrosensibilidad no solo tienen electrosensibilidad, sino que frecuentemente como enfermedad crónica tienen cansancio crónico, esta fatiga que se manifiesta físicamente en que no pueden hacer el mismo tipo de actividad, incluso a veces de forma invalidante, no pueden mantener su actividad laboral, la fatiga neurocognitiva, la falta de concentración, la falta de respuesta rápida, el enlentecimiento motor, el desequilibrio motor, parece que van torpes, que tocan con las puertas, se dan golpes a la mínima, no conducen con habilidad, rayan en el coche cada semana, etcétera. Pues esto está en la base de estos fenómenos, ¿no? Y también quisiera decir que no son enfermedades infrecuentes, en el sentido, hay un término en medicina que se llama enfermedad rara. Rara en este sentido sería infrecuente, que es el que denomina las enfermedades que tienen una incidencia poblacional menor de 5 por 10.000. Estas enfermedades en absoluto son raras, son frecuentes y probablemente muy frecuentes. Con seguridad no sabemos la frecuencia poblacional, pero yo me atrevería a dar una aproximación por nuestra simplemente impresión práctica de que estaría alrededor de 1 de cada 1.000 personas de la población general, probablemente en diverso grado puede ser electrosensible, y probablemente me quedo corto. Y de estos, en algunos casos, les afecta muchísimo su calidad de vida, es decir, que los grados serían diversos, desde leve a moderado, pero en algunos casos la electrosensibilidad es un fenómeno muy intenso y obliga a la persona a cambiar de domicilio, a cambiar de trabajo, si es que puede hacer algún trabajo, porque a la que esté cerca de un ordenador, o esté cerca de una impresora, o esté cerca de un circuito eléctrico de alta potencia o de alta frecuencia, pues no va a poder trabajar. Entonces, ¿qué trabajo es este, no? Entonces esto realmente no se reconoce, es muy difícil, y también quisiera reflejar aquí que la práctica asistencial en esta enfermedad no es sencilla, porque no hay unidades específicas. Lo lógico sería que el médico de cabecera fuera sensible y detectara estos casos. Entiendo que pueda no ser suficientemente experto como para hacer un diagnóstico último, pero como mínimo debería derivar a unidades especializadas
que no existen en este momento, y las pocas que había, nosotros tenemos algunos ejemplos en Cataluña, no solo en nuestro hospital, sino en otros como el Hospital de Bellvitge, en que hacían, por decirlo de una manera, medicina ambiental, ligada a toxicología, ligada a medicina interna, etcétera, se han suprimido los programas de atención. Y se han suprimido claramente desde las autoridades de competencia sanitaria pública, porque no interesa que haya diagnósticos de estas enfermedades. Y esta es la realidad. Entonces, nosotros si recibimos oficialmente una solicitud para la electrosensibilidad, no le podremos dar curso. Si el paciente viene por otro motivo, a lo mejor le podemos decir, además tiene usted electrosensibilidad. Y esto ha hecho que se mueva la atención casi siempre en circuitos diferentes, circuitos privados, circuitos alternativos o no se sabe qué. Y esto complica muchísimo la situación, además de una situación que no tiene reconocimiento como enfermedad. Es decir, la electrosensibilidad no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, sino como un trastorno, como algo que al paciente le pasa, pero que no se puede corroborar, no hay suficiente, por decirlo así, yo no hablo de la evidencia básica, que sí que existe, sino de la evidencia clínica, es decir, de la evidencia que nos permite hacer un diagnóstico con un marcador determinado. No tenemos marcadores clínicos y en esto estamos trabajando un poco, poder demostrar que aquella persona, las radiofrecuencias o las frecuencias de radiaciones no ionizantes le provocan síntomas de una forma clara y medible. Este es el paradigma que necesitamos realmente disponer, porque si no, no va a haber avances. ¿A quién va a convencer a un médico de cabecera de que diagnostique esto si no tiene un instrumento claro, un mínimo protocolo? Y creo que esto sería el siguiente paso a realizar. Debería haber una concienciación multidisciplinar de que esto hay que aplicarlo a la realidad cotidiana del paciente. Y todas estas informaciones que tenemos, todas estas proyecciones de medicina básica, científica, molecular, como se nos explicaba esta mañana, pues deberían proyectarse a un protocolo de atención a los pacientes con potencial electrosensibilidad y a un protocolo de diagnóstico, a lo que llamamos un diagnóstico de caso, es decir, el diagnóstico que permite que un paciente, aun sin tener un marcador, esté dentro de lo plausible en medicina, es decir, que sea un diagnóstico congruente con los conocimientos médicos actuales sin tener que demostrar nada, porque no lo podemos demostrar, pero hay muchas enfermedades que no se demuestran, como la migraña. Y ya para terminar, solicitar este apoyo multidisciplinar, es decir, aquí debemos trabajar todos a la vez. Y cuando digo todos me refiero sobre todo a los pacientes, sobre todo a las organizaciones de pacientes, comunidades de vecinos, organizaciones, asociaciones de pacientes y los técnicos desde la parte de enfermedad, de lo que es radiaciones, en este caso necesitamos mucho soporte técnico, pero también que los médicos seamos sensibles para poder atender a estos pacientes sin que se transformen en pacientes psiquiátricos ni pacientes no atendidos. Tenemos que ser, entre todos, suficientemente organizados y suficientemente tranquilos como para poder establecer un protocolo de atención y que esta enfermedad deje de estar desatendida y se pueda normalizar como cualquier otra enfermedad del siglo XXI. Muchas gracias. El profesor José Luis Bardasano, de la Universidad Carlos III, se dedica a eso. Su objetivo es demostrar que existe una estrecha relación entre los bajos niveles de melatonina, una hormona producida en el cerebro, y la existencia de campos electromagnéticos externos. La melatonina es una hormona que se genera por la noche en la glándula pineal y cumple un ritmo circadiano, es decir, cuando existe luz ambiental o cuando existen campos electromagnéticos, la glándula pineal se inhibe. Por tanto, unos campos electromagnéticos continuados o una luz continuada, que también es parte de las radiaciones electromagnéticas, la luz, pues nos conduce a que no se produzca la melatonina. Y la melatonina es una hormona muy poderosa en muchos aspectos. Es un antioxidante, por tanto es un antirradicales libre, también es un anti-jet lag, que se dice ahora, de los viajes transoceánicos, pero sobre todo es un anticancerígeno importante. La aparición de cánceres como la leucemia que sufrió José Luis, el hijo de Marisanti, es precisamente uno de los efectos que se atribuyen a las antenas. Él consiguió curarse, pero en el colegio en el que estudiaba hubo otros casos que no tuvieron la misma suerte. El propio Real Decreto admite, cuando formula una limitación de exposición, a que estos sistemas no son inocuos para la salud, como hasta ahora se nos había un poco vendido. Las semillas no crecen cerca de Wi-Fi.
5 mujeres jóvenes de 9º grado de Dinamarca han desarrollado recientemente un experimento científico que está causando un gran revuelo en la comunidad científica. Encontraron que cuando las semillas de berro de jardín se colocan cerca de Wi-Fi, simplemente no crecerán. Wi-Fi conecta los dispositivos electrónicos a las redes informáticas inalámbricas (LAN), usando radiación electromagnética. Están instalados en los hogares, escuelas, oficinas, tiendas, hoteles, cafeterías, aeropuertos, bibliotecas, hospitales, edificios públicos e incluso secciones enteras de ciudades. Señales de Wi-Fi son, a diferencia de las señales de televisión y radio, lo suficientemente fuertes como para penetrar paredes de hormigón. Muchos expertos en salud consideran que la radiación Wi-Fi es extremadamente peligrosa para la salud a largo plazo. Con base en la ciencia actual, muchos expertos en salud pública creen que es posible que nos enfrentaremos a una epidemia de cánceres en el futuro como resultado del uso incontrolado de los teléfonos móviles y el aumento de exposición de la población a los dispositivos inalámbricos Wi-Fi y otros. Por lo tanto, es importante para todos nosotros, y especialmente para los niños, restringir el uso de teléfonos celulares, limitar la exposición a los niveles de fondo de Wi-Fi, y que el gobierno y la industria descubran formas para permitir el uso de dispositivos inalámbricos y sin el tan elevado riesgo de enfermedad grave. Tenemos que educar a los tomadores de decisiones que, lo de siempre, es inaceptable. No se puede subestimar la importancia de este problema de salud pública, dijo el Dr. David Carpenter, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Estatal de Nueva York. El uso de Wi-Fi es tan reciente, que hay pocos estudios realizados sobre los efectos de salud a largo plazo de Wi-Fi. Sin embargo, miles de estudios se han realizado sobre los efectos en la salud de los teléfonos móviles y las antenas de telefonía móvil. Estos estudios han encontrado que la radiación del teléfono móvil puede causar cáncer. El experimento. Todo comenzó con una observación y una pregunta. Las chicas habían notado que si dormían con sus teléfonos móviles cerca de la cabeza en la noche, a menudo tenían dificultad para concentrarse en la escuela al día siguiente. Querían poner a prueba el efecto de una radiación del teléfono celular en los seres humanos, pero su escuela, Hjerupskole en Dinamarca, no tienen el equipo para manejar este tipo de experimento. Así que las niñas diseñaron un experimento que pondría a prueba el efecto de la radiación de los móviles en una planta en su lugar. Las estudiantes colocan 6 bandejas llenas de Lepidrium sativum, un tipo de berro de jardín, en una habitación sin radiación, y 6 bandejas de las semillas, en otra habitación al lado de 2 enrutadores de Wi-Fi, que de acuerdo con los cálculos de las niñas, emiten el mismo tipo de radiación que un teléfono móvil normal. Durante los próximos 12 días, las niñas observaron, midieron, pesaron y fotografiaron los resultados. Aunque al final del experimento, los resultados fueron claramente evidentes, las semillas de berro colocados cerca del router Wi-Fi no habían crecido. Muchas de ellas estaban completamente muertas. Mientras que las semillas de berro que plantaron en la otra habitación, lejos de los routers, prosperó. El experimento permitió a las chicas ganar los máximos honores en una competición regional de ciencia y despertar el interés de los científicos de todo el mundo. Según Kim Orsebad, profesor en Hjerupskole en Dinamarca, donde el experimento con berros y Wi-Fi se llevó a cabo, un profesor de neurociencia en el Instituto Karolinska en Suecia, está interesado en repetir el experimento en entornos científicos profesionales controlados. Los niños son especialmente vulnerables a las señales de radiación Wi-Fi debido a que sus sistemas nerviosos y cerebros aún están en desarrollo. Sus cráneos son más delgados y más pequeños, por lo que la radiación penetra en el cerebro más profundamente. Muchas escuelas están utilizando Wi-Fi, pero esto está afectando negativamente a la capacidad de aprendizaje de los niños. En el mundo real, la verdadera prueba de la seguridad es el funcionamiento saludable de los más vulnerables, mujeres embarazadas y niños, cuando son intencionadamente, inevitablemente, o accidentalmente expuestos a radiación de microondas en los niveles aprobados. Sin embargo, un número creciente de personas, alrededor del 15% de acuerdo con el Dr. Magda Abbas, incluidos los niños de todo el mundo, están mostrando síntomas de la enfermedad después de la exposición a los niveles aprobados por la OMS de las microondas, torres de transmisión, internet inalámbrico y teléfono.
La investigación científica está allí todo el tiempo para demostrar que esto iba a pasar, sobre todo a los niños, pero la ciencia simplemente no fue utilizada por el comité que establece las normas. A continuación seguimos con otra compañera también del grupo de coordinación de la PCEN. Ella es Asunción Lasso, que es pedagoga, técnica superior de riesgos laborales, es presidenta de ABAATE, que es una de las asociaciones emblemáticas en la lucha contra la contaminación electromagnética en Valladolid y referente en todo el Estado español, y sobre todo una gran activista en la lucha a favor de unas escuelas libres de contaminación electromagnética. Bien, creo que es importante, y sobre todo después de lo que hemos dicho aquí, saber en qué contexto se plantea y se desarrolla o se quiere desarrollar Escuelas 2.0. Es muy importante porque resulta que parece que es que los políticos no se enteran, que es que son totalmente ignorantes, ¿no? Y también pensamos que los proyectos educativos, tienen que ver siempre con la escuela, con proyectos educativos. Pero bueno, vamos a ver el contexto político en el que aparece Escuela 2.0 para encontrar algunas pautas para entender esto. En 2007 la burbuja inmobiliaria explota. El modelo productivo basado en el ladrillo se cae por su propio peso. Se plantea la necesidad de cambiar el modelo productivo. ¿Y cuál podría ser? Pues a las empresas multinacionales de telefonía móvil se les ocurre que introducir las TICs en los centros educativos podría salvar la situación, ¿no? Sobre todo de algunas. Por ejemplo, Santillana estaba en quiebra, tenía una deuda de miles de millones de euros, ¿no? Escuelas 2.0 lo ven las multinacionales, todas las corporaciones multinacionales, como un elemento esencial de la economía, por sus inversiones, porque se puede invertir. Todo lo que estas empresas pueden hacer se puede pasar directamente a la escuela. Tiene una importancia enorme como escaparate, y por su función en la formación de la nueva clase social que Murillo es una persona que ha hecho un buen artículo ya desde el punto de vista de la educación. Murillo llama a los prosumidores, ¿no? Son consumidores de tecnología inalámbrica, ¿no? La escuela es vista como una cantera inagotable de clientes futuros que pueden mantener el negocio en pompa, ¿no? Y es una institución donde se nos está diciendo y se nos está educando para que entendamos que es una institución que tiene que ser rentable. La escuela no tiene por qué ser rentable, la escuela es un servicio público y hay que invertir en ella, pero no. Cuando hemos oído hablar a los ministros, los políticos sobre la escuela tiene que volverse un ente, una institución rentable, ¿no? Entonces, lo que sí hemos visto claro, por los socios que ahora vais a ver componen el grupo que creó Escuelas 2.0, a las órdenes de Gabilondo, tenéis que ver que en realidad no está la comunidad educativa, nunca se entabló ninguna conexión con la comunidad educativa, ni con pedagogos, ni con nadie, no aparecemos por ningún sitio y no tiene que ver nada con educación, ¿vale? Zapatero no apuesta en absoluto, no apostó en absoluto por el alumnado, los profesores, eso no tenía ningún interés, ¿no? Es un plan para aumentar los beneficios de varios sectores de la industria y el comercio, como ya hemos ido viendo a lo largo de la mañana, ¿no? Ignorando lo más básico acerca de las nuevas tecnologías y la pedagogía, puesto que no es un plan, como decía, para cambiar nada de lo que hay en la escuela. No se tienen en cuenta los problemas que realmente tenemos, ¿no? Para Zapatero fue el gobierno de Rajoy, la educación es otro sector económico, es otro sector de la economía, no es un derecho, o por lo menos no se comportan en ese sentido, ¿no? Escuelas 2.0, así para hacer un poco de memoria, Zapatero la presentó en el debate de la Nación
Y bueno, allí dijo que iba a ser una cosa extraordinaria, fue su programa estrella y tal. Y bueno, antes había pasado por el Consejo de Ministros, se aprobó allí, y después Gabilondo, porque ya se empezaba a escuchar de lo que el wifi no parecía la mejor opción, pues lo presentó al Congreso de los Diputados para votar si wifi sí o si wifi no. Y los diputados, a la de una, aunque parezca increíble, a la de una, aquí no hubo ni oposición ni nada, todos votaron que sí. Y esto tiene su parte curiosa, porque no hacía ni 5 meses que los eurodiputados españoles habían votado también que sí a esa recomendación de la que habló Ceferino, que también ha hablado Rivasi, la resolución del Parlamento Europeo del año 2009, en la que ya se habla de que hay que proteger a la población, de los peligros que puede significar la exposición indiscriminada y tal, ¿no? Bien, os enseño también una cosa, porque los padres no entran en las aulas y no saben en qué condiciones se plantea de verdad técnicamente Escuela 2.0. Este es el armario de diseño que se hizo expresamente para Escuela 2.0, inversión. Esos dos cuernecillos que veis allí es el router inalámbrico. Está puesto en el aula, dentro del aula, y a una distancia medida, la medí yo personalmente, de 1,35 centímetros de los cuerpos de los primeros alumnos, de los pupitres. Pero detrás de este armario es la pared que colinda con el otro aula. Es fácil imaginarnos que hay niños que apoyan el asiento en la pared al lado de las antenas y al lado de ese armario. Y ahora vamos a entrar ya de lleno en lo que es este proyecto de cara a los socios que formaron parte de él y que son los que todavía siguen ahí pidiendo su parte del pastel, ¿no? Como decía otra vez, cuando llegó Eva Almunia al gobierno central, se reunió a puerta cerrada, ya tenía la experiencia en Aragón, ¿no? Pues con varias multinacionales y grupos financieros como el Corte Inglés, el Grupo Prisa, con su editorial Santillana, que decíamos, se acuerden, que estaba en una situación de bancarrota y que ahora mismo sus beneficios son muy grandes, ¿no? A estos grupos se unieron rápidamente, según el diario Expansión, Intel, HP, Microsoft, Vodafone y Telefónica, que diseñaron la operación junto con el Banco Banesto, que es el que debería encargarse para el posible caso de que hubiera familias que no pudieran tener acceso al pago. Me imagino que se refieren al pago del ordenador para llevárselo a casa, que eran 25 euros, algo así, ¿no? Sebastián, que fue uno de los que llevaron el mensaje junto con Eva Almunia, no era asesor económico del gobierno, y empiezan a ver los cambios. En el mismo 2009 ya tenemos que el mercado educativo supone para Toshiba más del 30% de la facturación que hace. Este es el acuerdo que firmaron también Microsoft y Eva Almunia. Y este acuerdo, este contrato que se firmó, es un contrato millonario para Microsoft. Es muy importante porque aquí se dilapidó, se desmanteló, se intentó acabar con el software libre. Y eso es muy importante, porque el software libre estaba trabajando muy bien, la gente estaba contenta, los profesores estaban contentos, admitía contenidos de los profesores y era prácticamente gratuito. Pero llega Microsoft y en su acuerdo dice, no, esa parte es mía, me la quedo yo. Y entonces vamos a llevar Microsoft, el software de Microsoft, a toda España, a todos los colegios de España. Y le dijeron, pero a lo mejor, claro, la gente va a notar el cambio, ¿no? De no pagar casi nada, bueno, los padres nada, a pagar dinero. ¿Cuánto va a costar por cabeza? Y la presidenta, esta mujer que veis aquí firmando, dijo, en realidad no es ninguna suma especial, menos que una comida basura, 45 euros por cabeza. Y año alumno, ¿eh? Eso es dinero público. Eso lo pagamos nosotros. El convenio con Microsoft es muy importante que lo veamos porque aquí está un poco la madre del cordero, parte de la madre del cordero, todo lo que se ha hecho, ¿no? Se realizó a dedo, no hubo concurrencia ninguna y el único mérito era el marketing de Eva Almunia, ¿no? Parece ser que puede vulnerar un artículo que es el que tenemos de protección para el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y bueno, como decía, se acaba prácticamente el software. Microsoft acepta que en algunas autonomías, pues como convivan los dos, si no hay más remedio, pues convivan los dos, pero con la idea de quitarse del medio en cuanto se pueda el software libre, ¿no? Este acuerdo que hizo el Gobierno Central con las autonomías también es muy importante
porque todavía no ha pasado lo que después hizo Rajoy, que es pasarle todo Escuela 2.0 directamente a los gobiernos autonómicos. Aquí lo que hacen es darles el 50% de lo que suponga toda la inversión. Entonces, pero hay una condición. La condición es que acepten el software. O sea, Microsoft negoció muy duro, ¿no? Tienen que aceptar el software porque si no nos hacen cargo del 50%, ¿no? Es muy curioso porque digamos que en los discursos de Zapatero hablaba del software libre como una cosa importantísima y no sé qué, luego se quedó prácticamente en nada, ¿no? La propia presidenta de Microsoft Ibérica adelantó a la agencia EFE que el proyecto Escuela 2.0 estaba siendo tutelado directamente por la empresa con participación personal de Bill Gates. Y este es el último acuerdo que tiene el Estado del gobierno de Zapatero con Telefónica Móviles. Lo llaman tarifa de deberes, es simplemente para que los padres pudieran utilizar tecnología wifi también, para que los niños pudieran hacer los deberes en casa con los que se llevaban el tablet. 8 euros por cabeza costaba ese contrato, pero con la idea de que iban a ser millones las familias que se iban a meter en esta historia, ¿no? o que podría ser, ¿no? Bien, cuando ya se impone Escuela 2.0 y empieza a funcionar, la primera comunidad autónoma en implantar Escuela 2.0 fue en Euskadi, en Vitoria, ¿no? Pero allí los padres, de la mano de muchos estudios que había ya publicados, se negaron y hubo manifestaciones en la calle y consiguieron del consejero que las escuelas que quisieran utilizar el cable que lo hicieran y las que no, pero costó mucho y se amenazó a los padres con quitarle la tutela de los hijos cuando eran 4 los que estaban en la calle. Cuando salieron 200 ya no quería quitar la tutela tanto, ¿no? Cuando decimos que los padres estaban informados de documentación muy importante que había a nivel de estudios, no creo que fuera este el tema, pero aquí tenéis, por ejemplo, un estudio que se ha hecho en Alemania para que los padres conozcan cuáles son las emisiones que reciben sus hijos a una distancia que la veis aquí del portátil. Y los niveles son realmente muy altos, son altísimos, ¿no? Yo aquí diría para buscar una unidad en la que podamos manejarnos todos son 0,7 microvatios por centímetro cuadrado. Y hay que pensarse que las recomendaciones ahora, por ejemplo, del informe de bioiniciativa están en 0,001 para exposición crónica. La exposición en la escuela se considera crónica porque pasa de las 3 horas. Bien, eso es lo mismo. Y ahora también un dato importante: ¿en qué contexto se aprueba Escuela 2.0? ¿Qué podrían saber los políticos de lo que había ya publicado para que se atrevan a hacer a escala nacional todo un despliegue de antenas en los centros de enseñanza dentro? Y hay que decir con respecto a esto que las antenas que se utilizan no son routers domésticos, porque los routers domésticos tienen una capacidad de cobertura para poca cosa. Lo que se estaba utilizando son routers industriales. Hablando con un técnico le pregunté, ¿y el router industrial para qué se utiliza? Y me dijo, pues mira, para parcelas, para dar conexión a espacios libres grandes, no para dentro de un local, mucho menos una escuela, ¿no? Bien, pues cuando empieza Escuela 2.0, cuando ya lo han montado todo, en 2002, perdón, este dato está mal, en junio del 2000 se reunió el Consejo de Expertos en Salzburgo con 2.000 libros, con estudios con evidencias, y vieron que efectivamente parecía que el wifi no es que no fuera inocuo, sino que puede ser muy peligroso para la salud. Entonces fueron los primeros que dieron una recomendación de niveles del 0,1 para, pues, poniendo la normativa que nos regía en Europa como algo obsoleto, que no tenía capacidad de protegernos y tampoco nació para eso, ¿vale? Entonces también tengo puesto algo muy importante que se puede considerar un cambio de paradigma. Hasta el 2004 todo lo que estaba haciendo sabía muy poco, pero en 2004 hay una rueda de prensa en Madrid y aparece los resultados del proyecto Reflex, que es un proyecto muy importante que se hizo con una dotación muy importante también de casi 3 millones de dólares de la UE, y también ahí pusieron dinero la industria de telefonía móvil,
Y resulta que los resultados dejaron a todos un poco sorprendidos porque dice, es un resultado concluyente, ¿eh? Las radiaciones de los teléfonos móviles, cientos de veces por debajo de lo que estipula la normativa, penetra en el ADN y rompe enlaces. A partir de ahí, ya habéis visto lo que decía Ceferino, de cómo, y también el otro ponente, de cómo realmente el bombardeo en el ADN es algo que no sabemos qué peligros puede conllevar a la larga, pero no parece que sea lo más adecuado, ¿no? También estaban ya en la resolución del Parlamento Europeo, la del 2008 y la del 2009, que la han explicado aquí, ¿no? Ya se dan recomendaciones. No son recomendaciones que obliguen a nadie, no obligan a los Estados miembros, pero están recomendando que se ponga atención, que se hagan restricciones, que se proteja la salud, ¿no? En el 2009 hubo una declaración en París muy importante que también tuvo su resonancia y podéis estar seguros de que a los gobiernos llega absolutamente toda la información, por eso los quieren tanto luego las empresas. Si permanecieran tan ignorantes como aparentan, no los querría ni el kiosco de la plaza de mi pueblo, pero resulta que saben mucho, saben muchísimo. Entonces esta declaración de París, que la hizo Belpom, el entonces presidente de la Comunidad Científica Internacional, sí que denunció esta priorización que están haciendo los gobiernos y las instituciones europeas de los intereses de las grandes empresas, que es verdad que dan muchos puestos de trabajo, ¿no? Pero están priorizando esto frente a la salud. Y ellos dicen que no se puede seguir así, sobre todo porque tenemos a niños, adolescentes y mujeres embarazadas y habría que cuidarlas, ¿no? También está en ese momento el informe Bioiniciative, digamos que la primera etapa del informe Bioiniciative, ya con 2000 estudios con evidencias sobre daños diversos a la salud. Está la llamada de Freiburgo, que es una llamada muy importante de 1000 médicos alemanes, que ellos han hecho un estudio muy importante con sus propios pacientes y han visto los riesgos que implica vivir al lado de antenas. Y también tenemos aquí las reiteradas llamadas a la protección de la salud que ha hecho el Comité Ruso Internacional, el Comité Ruso de Protección contra las Ondas Electromagnéticas, el equivalente aquí el ICNIR, del que se ha hablado mucho aquí, ¿vale? En 1998 está el reconocimiento de la electrohipersensibilidad como una discapacidad funcional que puede ser causa de baja laboral en Suecia, que también habéis oído hablar de ello, ¿no? O sea, con toda esta serie de documentación, con todos estos datos, se plantea el gobierno de España y el gobierno de Zapatero se plantean meter antenas en los centros de enseñanza. Estudios también tenían que saber y tenían que tener mucha documentación, porque se sabe mucho desde hace ya décadas. Exactamente tenemos aquí 100 millones de publicaciones desde 1894. O sea, no es para que se quejen, ¿no? Y el informe Bioiniciative, que yo creo que se ha hablado aquí también de él, es un informe que al día de hoy, que ya está en la tercera fase, cuenta con 4.400 estudios con evidencia sobre los daños. Y aquí aparece la evidencia de electrohipersensibilidad. Hay varios estudios con evidencias que muestran que efectivamente hay una reacción del cuerpo, una intolerancia a este tipo de radiaciones que produce mucho sufrimiento, pérdida de la calidad de vida y enfermedades, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, me dicen que no me queda mucho más. Después, ya hemos pasado, ya está Escuelas.0 introduciéndose en todas las escuelas, desarrollándose, y la cosa suma y sigue, ahora a través de las autonomías, y tenemos en el 2011 la resolución más importante que tenemos de referencia, la 1815, que no la voy a explicar porque ya se ha explicado aquí, se ha hablado de ella, pero que dice una cosa muy importante, y es que los niños son los más vulnerables, un grupo muy vulnerable, y que tenemos que dar preferencia en las escuelas al cable, porque el wifi no es seguro, ¿no? Eso lo dice, pero lo dice otra vez como una recomendación, no es algo vinculante para los gobiernos, ¿no? Y de hecho ellos lo aceptan muy bien porque no hacen absolutamente nada, ¿no? Y otro dato importante para que no consigamos los padres absolutamente nada intentando que quiten el wifi en los colegios donde van nuestros hijos, tenéis la clasificación de la IAR en el 2011, en mayo, como posible cancerígeno todas las radiaciones que provienen de wifi, DEC, móviles, etcétera, ¿no? Bueno, ya termino, me quedan 3 diapositivas. Santillana
hace muy poquito sacó una publicación en El País, ¿ya?, en la que decía que la cosa va a cambiar, o vamos a notar que cambian las escuelas, que ya tendremos una escuela moderna, porque los profesores son los antiguos, que no se adaptan y tal. Cuando los profesores puedan decir en la clase, encended el móvil, en lugar de apagarlo. Y yo digo, estos son niños de Babi, son niños de infantil. ¿Qué piensan? ¿Que los niños de infantil tienen un móvil en los bolsillos y que realmente lo apagan cuando el profesor se lo dice? Es realmente una forma de crear una nueva realidad para que todos vayamos creando también una forma de ver lo que está pasando y que llegue un momento que no entendamos nada. Los niños de Babi no llevan móviles, lógicamente, y desde luego pensar que pueden hacer su agosto con la infantil, con las etapas también de primaria, de primero, segundo, tercero y cuarto, que quieren entrar en ese saco, evidentemente está claro que hay un problema de corrupción muy grande que está permitido por los gobiernos, no solamente el español, está permitido por los gobiernos de prácticamente todo el mundo. Tenemos aquí un país que ha hecho leyes, es verdad. Francia ha hecho leyes para prohibir el móvil en las escuelas, ha hecho leyes para prohibir el wifi en las guarderías infantil, pero hay todo un camino por hacer, porque toda la primaria todavía está como está, y vayamos donde vayamos da igual. El tema, digamos, más insólito es que Alemania comenzó sin wifi toda la digitalización de las escuelas, es decir, inteligentemente prepararon la infraestructura y luego recibieron todos los aparatos electrónicos. Tampoco tiene cada niño un tablet. Esto es parte de nuestra forma de ser, ¿no? Nosotros queremos pues que ya que nos ponemos, ¿por qué vamos a compartir un balón entre 11, verdad? Pues le damos uno a cada uno. Bien, esto solo para un recorrido muy grande. Los compañeros me avisan cuando pongo el punto final, porque ya digo que quedan muy poco. Lo que está probado, son efectos comprobados, es la alteración de la melatonina, que puede producir problemas de sueño que tienen sus consecuencias muy graves, ¿no? El no poder tener un sueño reparador. La permeabilización de la barrera hematoencefálica, es decir, la barrera se termina horadando y ya no protege el cerebro, con lo cual las toxinas pasan dentro. Influencia en el corazón, y eso Magda Havas ha hecho un trabajo magnífico en la escuela, poniéndole holter a los niños y viendo qué pasaba durante toda la jornada escolar. Y lo que pasa es que los niños tienen arritmias, aceleraciones cardíacas y pillaron a 2 a punto de una parada cardíaca. Esto lo ha redactado Magda Havas, o sea que no es ningún cuento. Influencia sobre el comportamiento, y aquí tengo que marcar un punto de inflexión, la cantidad de hiperactividad y déficit de atención que tenemos ahora, que también es un negocio, es un aprovechamiento de una situación que los niños viven, de mucha irritabilidad, de no encontrarse bien, de estar nerviosos. Entonces se le pone la etiqueta y de ahí se pasa pues al Ritalin, que es también da un negocio enorme, ¿no? Y la electrohipersensibilidad, que ya de aquí se ha dicho mucho, ¿no? Este es el estudio de Magda Havas, y la tendencia en Europa es clara pero muy lenta, a ir quitando el wifi en los colegios, el móvil en los colegios. En España, como ya veis, vamos en dirección contraria, y yo supongo que tendremos que pasar por una situación muy importante y muy crítica para que esto de alguna manera se desinfle, ¿no? Wi-Fi, I think anyone who puts Wi-Fi into a school should be locked up for the rest of their life. I really do. I think they're not fit to walk on the surface of this planet, because they haven't looked at the research, and whatever incentive they have, it is not worth the genetic problems that parents are going to face with their children when they're born. And if you think of a single parent, a mother, who has a genetically deformed child, that particular mother will feel guilty because she gave birth. She will feel guilty, and she will be worried every single second of every single day for her life. She will worry that the child won't marry. If the child can marry, she'll worry that the children will carry the disease, which they will. She will worry when she dies who will take care of them. So you are condemning both the family and the children to a lifetime of absolute hell. And this is already published. It is available to look up.
It's what I call intentional ignorance. They are offered some sort of incentive and they think, oh, this is going to be good, we'll have it. Now the problem is, imagine you are a 15-year-old schoolgirl. All of the 400,000 eggs in your ovaries were with you at birth. They're not fully developed, but they're with you. They are 10 times more susceptible to radiation than all of the other DNA in the body. And scientists don't realize that. They don't read all of the papers as I do. So you have this highly susceptible genetic material which is going to make your children. And you are irradiating it because Wi-Fi's, they are transmitters as well as the routers, as well as the ones either side of you. They are all transmitting at this height through your ovaries. So you are risking the damage, the DNA damage of your child every time you sit down and you use Wi-Fi. And it's like saying, if I smoke a cigarette, which one will cause the damage? The answer is I don't know. It could be the one today. But the real problem comes when you become pregnant. If you are a teacher or a mature student and you become pregnant. Because the embryo inside your womb, in the first 100 days, all of those 400,000 eggs are forming in your embryo, your child's ovaries. So your child could be born with genetically damaged eggs. And the main thing about the eggs in the ovaries of your child is that they have absolutely no protection. It hasn't been developed yet. So they are at maximum risk from radiation. And for the first month or so, you wouldn't even know you were pregnant. You wouldn't even be taking precautions. That is the main danger area. So you give birth to a daughter, but her ovaries are now contaminated. She may be normal, she may be genetically damaged, but her ovaries are at the most risk. So when your daughter grows up and she becomes pregnant and has a baby, this is where one of these eggs will be fertilized and come out. So the real damage here is your grandchildren. That is where it is going to show most. And we already see this in animals that have reproductive cycles of a year or 2 years or 3 years. We're already seeing this, and it has been published by veterinary schools and vets and scientists, so we know this happens. And it's also been documented in the Cold War when women were deliberately microwaved. So we know it does happen. The documents are there. And what you're risking by putting Wi-Fi into schools is the future generations of all of these girls. But it gets worse, because this particular DNA, the mitochondrial DNA inside you, and the DNA inside you, the mitochondrial DNA, you can trace unchanged to your mother, her mother, her mother, right the way back to the beginning of the human race in Africa, the Stone Age. You can trace your ancestors, if you could, right back to the very first lady. It is unchanged, the mitochondria, and that is being unchanged in your children, which means if you damage it, your child could be genetically damaged, then her child, and her child, and her child, forever. You are condemning the future generations of every single child until there are no more lines left in the female in your family.
You must stop. A female must stop producing children for this to stop. So when you put Wi-Fi in schools, what you're saying is, for the sake of a little bit of money that saves getting a workman in to drill holes through the walls to feed cable, because it's cheaper, we're just going to put Wi-Fi in, but you can have genetically damaged children for the rest of your family's career. That's what we're saying.